Dios te bendiga, Dios te guarde una vez más. Estoy aquí trayendo la bendición de Dios con una palabra preciosa, con un devocional. Este es el devocional número 64 con la pastora Josefina Arias, esta servidora desde Colombia, mi nación amada. Somos Ministerio New Time, nuevo tiempo de restauración, nuevo tiempo para ver la gloria de Dios, nuevo tiempo para estar alineados con el tercer cielo, nuevo tiempo en que nosotros veremos las maravillas que Dios hará en cada familia, en cada nación, en cada hombre, en cada mujer y en cada persona que quiera estar en la presencia de Dios. Y hoy vamos a analizar y a mirar una palabra que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos. Hay frases que Jesucristo dijo en los evangelios, frases que son eh, una, una perla preciosa para nosotros entender qué es lo que Dios quiere de nosotros y qué es lo que nosotros debemos tomar de cada palabra de Dios. Y vamos a el capítulo 13 de el Evangelio según a mí me impacta Jesús porque él es la persona más sabia. El hombre más sabio que existió es Jesucristo. Él viene y empieza a enseñarle a la multitud, pero como todos nosotros sabemos, Jesús siempre utilizaba parábolas, historias, comparaciones para enseñarle a la gente. Y aquí empieza a narrar una parábola, y es la parábola del sembrador. Cuando él empieza a hablar de los tipos de tierra y una semilla que el sembrador salió a sembrar. Lo diferente aquí era la tierra, y él, después que termina de hablar esta parábola, dice en el versículo 9: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Y mira lo que les dice Jesús: a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo. Les contestó: pero a otros no, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas, ¿sabes? Yo entiendo por esta palabra una cosa que es muy importante: escuchar las enseñanzas de Jesús. Él está hablando. Y es muy claro cuando dice, los discípulos le preguntan: maestro, ¿y por qué siempre hablas para la gente en parábolas? ¿No sería mejor hablarles totalmente una palabra para que ellos puedan entender? Pero Jesús empieza a decir a ellos. Y lo más tremendo es que al terminar la parábola del sembrador, él dice en el versículo 9: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Sabes? Porque es que las enseñanzas de Jesús no se escuchan con los oídos naturales. Siempre lo digo. Las enseñanzas de Jesucristo y toda la palabra de Dios se escucha
la voz de Dios se escucha con oídos espirituales, porque Dios habla al espíritu. Y los discípulos estaban como un poco asombrados de que Jesús, hablándole a una gran multitud, le hablara en parábolas. Pero Jesús le empieza a explicar que a sus discípulos, a los que andaban con él, a los que tenían comunión íntima con él, escuche bien, los discípulos diariamente andaban con Jesús. Los discípulos habían dejado todo por Jesús. Los discípulos habían dejado casa, hermanos, hermanas, todo lo habían dejado por Jesús. Diariamente ellos estaban con Jesús y donde quiera que Jesús iba, ellos iban con él. Entonces Jesús le dice en el versículo 11, a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo. ¿De qué secretos está hablando? Lo espiritual, lo que nosotros no podemos entender en nuestra humanidad, se nos es revelado cuando nosotros tenemos una amistad con Jesús a través del Espíritu Santo. Ellos lo tenían allí corporalmente, pero nosotros hoy tenemos una amistad por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos revela todas las cosas. Amén. A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. Amén. Y dice el versículo 12, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión. Amén. Escuchar las enseñanzas de Jesús nos entrenará y nos dará más comprensión para poder entender la palabra de Dios. Claro está, dice, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Wow. Si no estamos atentos a escuchar a Jesús, aún lo poco que podemos entender de la palabra de Dios nos será quitado. Así que Dios nos está llamando a tener una amistad con Él, a estar a los pies de Jesús, a estar escuchando sus enseñanzas. Y dice, por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender. ¿Sabes que viene de Dios el entender la palabra de Dios? Y qué importante, el Señor Jesucristo nos da una clave: escuchar las enseñanzas de Jesús, tener comunión íntima con Jesús. Nos abre los oídos espirituales para poder discernir lo espiritual. Y su corazón no puede entender y no pueden volverse a mí para que yo los sane. Y le dice a los discípulos, pero benditos son los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos porque oyen.
Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. ¿Sabes a quién le da comprensión de la palabra? Dios, mi amado Jesús, a los que diariamente quieren estar escuchando sus enseñanzas, a los que diariamente se comunican con Él, no a los que de vez en cuando buscan una palabra y le dicen a Dios que les hable y lo hacen como si fuera echando suertes en la palabra, pero les gusta que les hable bonito. ¿Sabes que el Señor Jesucristo enseñó que el que tiene oídos para oír, oye, pero oídos espirituales para entender lo que Dios nos da, porque lo de Dios se ha de discernir espiritualmente. El que tiene oídos para oír, que oiga. En Apocalipsis capítulo 3, los mensajes a la iglesia, a las iglesias de Apocalipsis, que Dios le dio a Juan, terminaban con esa frase: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y el Señor nos está diciendo hoy: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. ¿Sabes? El que tiene oídos para oír es el que diariamente se sienta a los pies de Jesús. El que tiene oídos para oír y el que escucha las enseñanzas de Jesús, Dios le dará más comprensión, o sea, le da a entender. Sabes que todo el mundo puede escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se predica por todos lados, casi. La palabra de Dios le ha dado cobertura a toda la tierra, pero muchos la escuchan, pero solamente de oídas. No tienen cómo entender lo que Dios habla a través de su palabra. Pero cuando nosotros como hijos de Dios tenemos una amistad con Él y nos sentamos diariamente con Él, conversamos diariamente, vivimos por Él y para Él, Él nos dará a entender, como dice la palabra en el versículo 12, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión. Y estoy leyendo en la Biblia Nueva Traducción Viviente. A los que escuchen mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Tremendo. Y me impacta más lo que dice el versículo 9. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Amén. A nosotros se nos permite, a todo aquel que quiere a Jesús, que ama a Jesús, que camina con Jesús, que quiere santificarse para agradar a Jesús, que comprende, que toma lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y se apropia de todas esas promesas y de esa salvación tan grande con la cual Él nos compró a nosotros, esa preciosa sangre que pagó el precio de nuestra redención. Todo el que se apropia de esto recibe la bendición de Dios para entender, recibe la bendición de Dios para poder comprender la palabra. Y a los que no, a los que desprecian la enseñanza de Jesús, aún lo poco que entienden de la palabra se les quitará. No tengo que explicar la parábola del sembrador, porque
La parábola del sembrador está muy bien explicada y el mismo Jesucristo se la explica a los discípulos más adelante. Yo quería hablar de la frase, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu de Dios está hablando y además Dios está mostrando señales y nos está dejando entender que estamos en los últimos tiempos y que el arrebatamiento de la iglesia, escúcheme bien, mi amado y mi amada, hermana, hermano, amigo, aunque tú no lo creas, el arrebatamiento de la iglesia está muy cerca. Nosotros no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que todas las señales que Jesucristo en su gran misericordia nos dejó, las señales de Mateo 24, se están cumpliendo. Y bueno, todo al pie de la letra se está cumpliendo. Pero la gente está corriendo de aquí para allá buscando los placeres de este mundo, como en los días de Noé. Se casaban y se daban en casamiento, pero no entendían lo que Noé estaba diciendo. Igualmente pasa con Jesús. Jesús vino para traernos salvación, vino y derramó su sangre, entregó su vida. Y dice la escritura que el velo del templo se partió en dos y la tierra tembló, se oscureció y sucedieron muchas cosas, pero la gente no puede creer. Y cuando no se cree en las enseñanzas de Jesús, en las cosas que Jesús hizo, entonces la humanidad está perdida. Y el fin del mundo se acerca. Pero en sí no es el fin del mundo. El mundo sigue hasta que el Señor quiera. Pero esta iglesia, el cuerpo de Cristo, los que se limpian, los que se apartan, no los que pertenecen a ninguna denominación específica. No, el Señor Jesucristo viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, que no tenga en el corazón rencores, que no tenga en el corazón mentira, que no hable con engaño, que se haya apartado para Dios. Entonces Él levantará a ese pueblo que lo esperó. Eso es el arrebatamiento de la iglesia y es en un abrir y cerrar de ojos. Dice la palabra que nosotros seremos arrebatados y subiremos a Dios junto con los muertos que durmieron con Cristo, que murieron siendo cristianos y habiendo limpiado su vida, porque la salvación es individual y la salvación se consigue en esta tierra. Así que no dejes que el día del Señor levantar a su pueblo, llegue sin que tú pertenezcas a ese pueblo. Y el Señor les dijo a los discípulos, es que a ustedes se les da el privilegio de que entiendan los misterios del reino. ¿Sabe? Y la gente que entiende los misterios del reino es muy privilegiada, porque esa gente tiene comunión diaria con Dios. Tenemos comunión diaria con Dios y podemos mirar lo que otros no ven, lo que otros ven como normal, lo que otros dicen, no, pero si es que eso es solamente un programa de televisión. No, pero si es que eso solamente es música, eso es una canción. Lo que la gente dice, no, pero es que eso es normal, eso es lo que hace todo el mundo. Nosotros podemos mirar más allá, lo espiritual. Sé que hay muchas personas que me entienden lo que estoy hablando. Jesús le dijo a sus discípulos, a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo.
Amén. Muchos, muchos secretos, muchos misterios, muchas cosas sobrenaturales hemos visto y oído. Y muchas personas de Dios hablan, todos los días hablan. Y hablamos lo que Dios nos dice. Pero lo difícil es que la humanidad crea. Porque a la humanidad se le hace más fácil correr tras las cosas vanas de este mundo. Y lo de Dios lo hacen a un lado. Las enseñanzas de Jesús no les interesan. Y hay mucho cristiano al cual tampoco le interesan las enseñanzas de Jesús. Amén. Dice que está profetizado en Isaías. Y esto se tiene que cumplir. La palabra de Dios se le revela al que Dios se la quiere revelar. Y si nosotros queremos que Él nos revele su palabra, debemos pedirlo en oración. Y debemos demostrarle a Dios que nosotros queremos aprender. Debemos poner nuestro interés en las cosas de arriba, donde está Dios, si es que somos de arriba. No podemos seguir andando como carnales, sino como espirituales, entendiendo que nuestra ciudadanía está en los cielos. Porque mira cómo Jesús empieza a explicarle la parábola a los discípulos. Y sabes que el Señor nos explica a nosotros su palabra. Pero para eso hay que sentarse con Él, hay que cerrar la puerta, hay que tomar una libreta y empezar a anotar, a escribir lo que Dios nos da. Es importantísimo. Y mucha gente dice, bueno, ¿y cómo has llegado al nivel espiritual en que estás ahora? Bueno, eso es Dios y el hermano o la hermana que ha alcanzado ese nivel. Porque si nos ponemos a contar, nos van a llevar al manicomio. Porque las cosas de Dios son locura. Amén. Para los que se pierden son locura. Para los que se salvan son poder. Y es que el corazón de mucha gente está, como dice la palabra, endurecido. Dice, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender. Si no vemos ni oímos, no vamos a entender. ¿Qué es lo que tenemos que ver y oír? ¿Qué es lo que tenemos que habilitar? Sentidos espirituales para ver y oír lo que Dios nos quiere decir. Por eso la misma iglesia en muchas ocasiones está en esta condición. La iglesia, muchos atacan a los que ven y oyen lo espiritual. Dicen que son místicos, que están locos, que se están inventando cosas, que eso no está en la Biblia y cantidad de cosas. Pero es que la revelación de Dios puede venir a los hijos de Dios y puede abrir el entendimiento para poder entender todo lo que tenemos que entender para esta época. Amén. Muchos están sufriendo y no pueden entender que Jesucristo llevó el sufrimiento en la cruz del Calvario. Muchos están enfermos y no pueden entender que Jesucristo llevó la enfermedad allí en la cruz del Calvario. Muchos están en derrota, se sienten derrotados, se sienten deprimidos
y no pueden entender que Cristo lo hizo todo para beneficio de cada uno de nosotros, los que podemos creer en Él. Amén. La gente está cegada por las cosas de este mundo, pero Dios hoy quiere que abramos nuestros ojos y que viendo podamos ver espiritualmente, oyendo podamos oír y entender lo que Dios tiene para nosotros. Quiero que tú que estás ahí y que hoy es la primera vez que escuchas el mensaje de la palabra a través de esta servidora, por favor, si tú quieres caminar con Jesús, comunicarse todos los días con Él, que Jesús te haga entender los secretos del reino, de los cielos, del cielo. Puedes repetir una oración y decirle a Jesús, ven a mi corazón, porque yo te necesito. Repite conmigo, Señor Jesucristo, hoy te recibo y acepto todo lo que tú hiciste en la cruz del Calvario para salvarme. Te recibo como mi Señor y Salvador y te pido que me perdones por todos mis pecados, mis equivocaciones, mis errores. Perdóname, Señor Jesucristo, lávame con tu sangre preciosa, escribe mi nombre en el libro de la vida y enséñame los secretos del reino. Ayúdame a entender lo que no entiendo, ayúdame a oír lo que no escucho, lo que no oigo y a ver lo que no veo, para que mi corazón pueda entender las enseñanzas tuyas y lo espiritual. En el nombre de Jesucristo te pido que me perdones por todo pecado, que me laves y que mi nombre sea allí en tu libro y no lo borres jamás. Renuncio a todo pacto ancestral, a toda iniquidad de mis antepasados y ahora declaro que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Gracias por hacer esta oración. Ahora yo quiero hacer una oración por todos y quiero que oremos juntos para que esta palabra se quede grabada en los corazones. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias. Te bendice mi alma, adoro tu presencia, adoro tu nombre, te doy toda la gloria. Gracias por el privilegio de escucharte, hablar, de escuchar tus enseñanzas. Gracias, porque nos haces entender lo que no entendíamos, porque antes te oíamos de oídas. Oro por todas aquellas personas que han orado aceptándote como Señor y Salvador. Oro para que tu presencia de hoy en adelante los guíes. Tócalos, Espíritu Santo. Trae revelación, trae autoridad y poder sobre sus vidas. Rompe las ligaduras y las cadenas que han atado estas vidas por generaciones. En el nombre de Jesucristo, ángeles de los ejércitos de Dios pelean las batallas de Jehová a favor de cada persona que está en sintonía de este canal y que ha escuchado esta enseñanza. En el nombre de Jesucristo, desato los oídos espirituales para que cada uno de nosotros escuchemos más y más cada día la voz de Dios y que las enseñanzas de Jesús sean placenteras para cada uno de nosotros, que nos podamos deleitar en su presencia y que nuestros oídos espirituales se habiliten para escuchar. Padre, en el nombre de Jesucristo, desato libertad al que está cautivo. Allí donde hay enfermos, tú los sanas, Padre. Toma el control de todo tipo de enfermedad. Todo tipo de enfermedad sea cortado en el nombre de Jesucristo. Sea derribado todo espíritu inmundo que ha venido para destruir la vida de las personas en el nombre de Cristo Jesús. Ahora desato libertad y oídos para oír al Espíritu Santo, para oír las enseñanzas de Jesucristo. Oídos, los oídos se abren. Ponte las manos en tus oídos. Haz esto. En el nombre de Jesucristo mis oídos se abren para oír la voz de Dios
y para entender las enseñanzas que están escritas en la palabra de Dios. Mis ojos se abren para ver lo que tú quieres que vea, Señor Jesucristo. Rompe las cadenas que han atado mi vida y trae libertad, Padre, en todos aquellos que quieren ser libres, que quieren entender los propósitos tuyos con los cuales tú los llamaste. Tú nos llamaste con un propósito, Padre, y nosotros queremos que se cumpla ese propósito. Empezamos un nuevo ciclo, un nuevo año, y queremos estar alineados contigo y entender los secretos del reino del cielo, donde tú quieres que nosotros estemos. Ahí estaremos, Padre. Espíritu de Dios, muévete con poder en cada ciudad, en cada familia, en cada persona, Señor. Todo el que necesita hoy ser lleno con tu presencia, llénalo, Señor. Todo el que anhela lo tuyo, sea tocado hoy. Ababa shika la bababaye. Amakia mosu akalina shika la bababaye. Espíritu de Dios, sigue paseándote, síguete moviendo, sigue rompiendo toda cadena, todo lo que ata las mentes y los corazones, todo lo que no deja que las personas puedan entender y comprender tus enseñanzas. Todo eso se rompe ahora y se va en el nombre de Jesucristo. Cada familia que está en sintonía de mi canal, yo la coloco en las manos de Dios, declarando la presencia de Dios, y desbarato todo plan del maligno en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Tú que estás ahí y que has orado conmigo, en el nombre de Jesucristo, gracias, Padre eterno. Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero que la presencia de Dios se quede contigo, que ministre tu vida, que te dé entendimiento y sabiduría espiritual para entender las cosas que hoy hemos tratado aquí. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.